Hola a todos, el día de hoy veremos un video en donde les explicaré cuáles son las fases de un proyecto de simulación. Espero que este material sea de su apoyo y obviamente que sea de su agrado. Comenzamos. Antes de comenzar a revisar cuáles son las fases de un proyecto de simulación, es necesario que nosotros conozcamos cuál es el concepto dentro de la ciencia y la tecnología que se le da a la simulación, ¿no? La simulación surge desde hace más de 50 años en actividades de investigación principalmente. Estas actividades de investigación se tomaban en cuenta como podría ser en el área de las ciencias y de la administración, así como los análisis de sistemas, ingeniería y otras tantas. Muy recientemente podemos ver que existen diferentes tipos de simuladores y de simulaciones y en su mayoría se aplican a lo que son los simuladores de negocios. Como una breve introducción al tema, sugiero iniciar respondiendo las siguientes preguntas. ¿Dónde se utilizan? Los métodos de simulación se han llegado a utilizar como simuladores de guerra, simuladores de entrenamiento y actualmente son utilizados en su mayoría para la investigación de las ciencias y tecnologías, así como simuladores de negocio. ¿Para qué sirven? Los métodos de simulación nos sirven para representar una realidad y demostrar una situación que no puede ser vista fácilmente. También nos sirve para evaluación y análisis. Por último, la pregunta más importante, ¿cómo se realizan? A lo largo de este video les comentaré las 10 fases de un proyecto de simulación. La primera de estas 10 fases es la definición del sistema bajo estudio. Para esto, ¿qué es lo que necesitamos? Nosotros necesitamos conocer el sistema que se va a modelar, ¿no? Para esto nosotros necesitamos saber qué está originando, cuál es la necesidad que nos lleva a realizar este estudio de simulación y establecer cuáles son los supuestos que vamos a tener con este modelo. Nosotros tenemos que definir claramente cuáles son las variables que vamos a considerar para poder también así de esta forma recabar la información necesaria para poder nosotros conocer con precisión los alcances y limitaciones que podríamos llegar a tener. La fase 2 consiste en la generación de un modelo de simulación base. Como su nombre lo indica, no es necesario en primera instancia que el modelo sea muy detallado, ya que se irá nutriendo de información estadística que robustecerá nuestro modelo. En este punto, el desarrollador del modelo deberá usar su creatividad para realizar un modelo que sea reflejo del problema que se está analizando. Del mismo modo, el desarrollador deberá incluir los subsistemas que pudieran existir dentro del modelo desarrollado. Recolección y análisis de datos. Como es bien sabido, es fundamental contar con datos que nos ayuden a generar información. Toda la información estadística que recopilemos nos será de utilidad para determinar y analizar el comportamiento de las variables. Posteriormente, se realizará el análisis de datos para asociar la distribución de probabilidad y por último, podremos generar una vista previa del problema simulado. Fase 4. Generación del modelo preliminar. En esta etapa, realizaremos la integración de información que logramos obtener de los datos extraídos, con la finalidad de crear un modelo con la mayor realidad posible en relación a la problemática que pretendemos resolver. Dependiendo de la experiencia de los encargados de la simulación, es posible que se realicen sugerencias de distribuciones de probabilidad que se asocian al proceso en que se incluirá el modelo. Al final de la fase 4, el modelo está listo para las primeras pruebas, es decir, podremos realizar una comparación del modelo con la realidad. Dentro de la verificación del modelo, como lo comentamos en el punto anterior, se pudieron identificar distribuciones de probabilidad y variables del modelo.
por lo que es necesario realizar una verificación de datos y comprobar que los parámetros usados funcionen correctamente. Es probable que se lleguen a generar problemas cuando se presenta un incremento en la dificultad de la programación. Además, que no podemos descartar la posibilidad de errores humanos al momento de cargar la información al modelo. Por otro lado, podría darse el caso de que los parámetros iniciales ya hayan cambiado durante el desarrollo del modelo. Una vez que hemos concluido con la verificación, se podrá realizar la comparación con la realidad del problema. Es decir, haremos una validación del modelo. Fase 6. Validación del modelo. Para la validación del modelo necesitamos realizar pruebas simultáneas para observar el comportamiento del sistema y analizar los resultados de dichas pruebas. Para obtener un resultado similar al que se presenta actualmente en nuestro proceso, necesitamos realizar pruebas con las condiciones actuales. Con la finalidad de validar el modelo, podemos introducir escenarios sugeridos de acuerdo a la experiencia del cliente y comprobar la congruencia de las expectativas del modelo. Es vital que el analista conozca bien el modelo para poder justificar el comportamiento del sistema en caso de obtener resultados contrarios a la experiencia de los participantes en la validación. Con la validación del modelo, el analista debe estar listo para la simulación y estudio del comportamiento del proceso. Se pretende que con un mismo modelo podremos comparar diferentes escenarios para el mismo problema, por lo que a continuación definiremos los escenarios a analizar. A esta fase la llamamos generación del modelo final. Determinación de los escenarios para el análisis. Ya que el modelo se validó, necesitamos que el cliente determine los escenarios que se van a analizar. Estos escenarios podrían ser un escenario positivo, uno negativo y uno neutral. No obstante, necesitamos considerar que las variables no se comportan de la misma manera en todos los escenarios. Necesitamos tomar en cuenta el riesgo existente en el diseño de experimentos, que puede significar en un incremento de tiempo, que implica por ende un incremento de costos, o en su defecto, realizar una mayor cantidad de pruebas que no nos lleven a ningún lado. Actualmente, existen programaciones que permiten acortar tiempos en la realización de varias réplicas con el mismo escenario. Una capacidad necesaria del analista es la contribución de sugerencias que ayuden a seleccionar escenarios que nos ayuden a disminuir las combinaciones posibles. Análisis de sensibilidad. En la fase 9, al obtener nuestros resultados, es posible realizar pruebas estadísticas donde podamos realizar una comparación de los escenarios con los mejores resultados finales. Para poder realizar un mejor análisis, podemos comparar los intervalos de confianza respecto a la variable de respuesta final. Si deseamos obtener el mejor escenario, necesitaríamos realizar más réplicas y/o incrementar tiempos de simulación de corridas. Cuando nosotros logremos acortar los intervalos de confianza, podremos incrementar la posibilidad de diferenciar soluciones. Por último, llegamos a la fase 10. Para terminar con las fases del proyecto de simulación, cuando ya hemos analizado los resultados, necesitamos realizar la documentación del modelo. Este punto es importante, ya que en esta documentación integraremos las características generales, como pueden ser distribuciones, variables, escenarios, alcances y limitaciones. Toda la información del modelo que nos pueda ayudar en un futuro. Por esto, debemos incluir sugerencias de uso tanto del modelo como de los resultados obtenidos. Por último, registraremos las conclusiones que servirán para generar los reportes pertinentes respecto a nuestro modelo, punto con el cual concluiríamos con una correcta documentación. A manera de resumen, destacaremos los siguientes aspectos. 1. Debemos contar con una correcta planificación de las fases para la creación de un proyecto de simulación. 2. Es importante que las fases se realicen de forma cronológica. De lo contrario, la creación del proyecto se vería afectada severamente. 3. No olvidemos involucrar al cliente. Su participación es vital en el proceso. 4.
La participación activa del desarrollador y el analista es importante, ya que ellos son parte fundamental en el desarrollo del modelo. Y 5, consideremos la simulación como una necesidad para nuestros proyectos, ya que puede darnos un panorama futuro y nos puede ayudar demasiado. Bueno, hasta aquí llegamos con este video. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias por la atención. Hasta pronto.